Comienza Getafe Despierta. Presenta José Luis Sánchez Cifuentes. La actualidad local, la crítica exhaustiva y las propuestas constructivas en tu radio online. Escucha Getafe Radio. Buenos días, Getafe. Como anunciaba en la mañana del lunes, ¿no? ¿Del lunes o del martes? No, del martes, Getafe Capital, este viernes se va a ver el juicio, el famoso juicio entre el Ayuntamiento de Getafe y el Getafe Club de Fútbol por el asunto de la famosa subvención. Para poneros en situación, el Getafe Club de Fútbol, en la última sentencia, recurrió porque los 2 últimos años del convenio, a su juicio, a su entender, debían ser abonados por el ayuntamiento, a lo cual, bueno, pues el ayuntamiento no estaba de acuerdo. En este recurso que han presentado ambas partes a la decisión del tribunal, en la cual aquella le concedía esos 4,5 millones de euros al Getafe Club de Fútbol que debía pagar, por tanto, el ayuntamiento, fue recurrida por ambas partes. Por un lado, el Getafe Club de Fútbol consideraba que se debería pagar en su totalidad todo el periodo que ellos entienden que cubría ese convenio. Es decir, en total casi 12 millones de euros es lo que reclama el Getafe Club de Fútbol. Por otro lado, el Ayuntamiento de Getafe considera que ese convenio debía ser renovado anualmente, que no fue renovado y que por tanto no se debería pagar. La sentencia del juzgado decía que, bueno, que no quedaba claro que ninguna de las dos partes de razones y consideraba que sí que había, bueno, pues el ayuntamiento que abonar esos 4,5 millones que dictaminó la jueza. Ahora será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid quien decida finalmente quién tiene razón. ¿Cuál de las tres partes en este caso tiene razón? Si tiene razón el Ayuntamiento de Getafe, no debe abonar nada. Si tiene razón el Getafe Club de Fútbol plenamente, que serían los 12 millones de euros. O si tiene razón la jueza que dictaminó el último auto en el cual debería abonar el ayuntamiento 4,5 millones de euros. Frente a esto, pues es evidente que es difícil actuar en poco más, es decir, lo que diga la justicia habrá de cumplirlo. La justicia ordena y manda en este caso, en la que va a decidir qué tenemos que hacer los ciudadanos de Getafe, qué tiene que hacer nuestro ayuntamiento, por tanto, en este asunto. La cuestión es qué va a pasar después. Yo creo que la gran cuestión, el gran debate, es qué va a suceder justo después. ¿Qué va a suceder en esta cuestión? Estamos pendientes de que se realice un convenio. Tiene que haber un convenio entre el Ayuntamiento de Getafe y la institución, porque si no, desde hace ya casi 2-3 años, en función de cada uno según lo mire, están sin convenio, están en una situación, bueno, irregular, o como la que queramos llamar. Sabemos los conflictos que ha habido con el asunto de compartir instalaciones, del aparcamiento, etcétera, y llega el momento de regularlo. Y me parece que el mejor momento de regularlo va a ser después de esta sentencia, y esto es una opinión evidentemente personal. Después de la sentencia se podrá decidir cómo va a ser ese nuevo convenio. Si la sentencia condena al Ayuntamiento de Getafe a pagar X cantidad de dinero, pues es tan fácil como en el próximo convenio que se establezca se le ponga una cuota al Getafe Club de Fútbol de X dinero durante el periodo que se fije, hasta que el ayuntamiento recupere el dinero. ¿Que la cuestión se queda en que no hay que pagar el dinero? Pues creo que la solución sería tan sencilla como hacer un convenio de instalación en el cual empiecen por fin a pagar el agua, la luz, el gas y a compartir las instalaciones como cualquier otra entidad del municipio. Y bueno, ciertos privilegios como el aparcamiento, etcétera, etcétera, bueno, pues se reduzcan. Creo que es tan fácil como hacer ese convenio, no tiene mucha más complicación. ¿Qué puede suceder? Que el Getafe, lo peor que puede suceder es que el Getafe Club de Fútbol, es decir, la empresa, la Sociedad Anónima Deportiva, se niega a hacerlo. Pues es tan fácil como que se busque otro sitio para jugar en sus instalaciones, como hace todo hijo de vecino. Así que ese es el tema con el cual vamos a abrir el programa de hoy, así que empezamos. El impacto de la crisis económica está afectando gravemente a miles de familias en nuestro país. Precisan ayuda ahora más que nunca. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902 22 22 92 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca. ¿Qué es Getafe Radio? Somos una radio abierta y participativa. Tenemos varios canales de participación.
Puedes enviar tus notas de voz a nuestro WhatsApp 628-270526 o llamar en directo al 91764-7491 y, por supuesto, seguirnos en Twitter, @Getafe Radio, o pinchar me gusta en nuestra página de Facebook. Getafe Radio, ya sabes, nos puedes escuchar en www.getaferadio.com o descargando la aplicación de Getafe Radio en tu móvil, tanto en la Play Store como en la App Store. Getafe Radio te suena. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Getafe Despierta para arrancar la tertulia que, como siempre, inaugura este modesto programa. Les habla José Luis Sánchez Cifuentes y, siendo jueves, no podían faltar a su cita nuestros tertulianos para analizar todo lo que pasa en Getafe. Y ya me acompañan en el estudio Luis Muela. Luis, muy buenos días. Hola, buenos días. Jesús Béjar. Jesús, muy buenos días. Buenos días. Eloy Galván, muy buenos días. Buenos días. Y bueno, hoy no tenemos con nosotros a Eugenio Rodríguez, que ya nos comentó la semana pasada que no podía acudir hoy a su cita, aunque le vamos a escuchar esta tarde. Vamos a aprovechar, antes de que nada, antes que se me pase, la que me acordaba de Eugenio, y recordaros que a partir de las 6:30, bueno, primero, para todos aquellos que se quieran acercar y incluso participar en el coloquio, en esta charla que se va a organizar en el Centro Ágora de Getafe, bueno, pues allí podéis estar. Se va a hablar de movimiento vecinal, lo vais a poder escuchar en Getafe Radio, el coloquio que piensan y proponen las asociaciones vecinales sobre la situación de Getafe. Estarán la Federación de Asociaciones de Getafe, como hemos dicho, con su presidente Eugenio Rodríguez, la Asociación de Vecinos Los Molinos de Buenavista y la Asamblea Vecinal de Perales del Río. Esto será a partir de las 6:30, en el Centro Ágora Getafe, que, como sabéis todos, está ubicado en la calle Hernán Cortés, número 11, en el barrio de La Róndiga. Que alguien no puede acudir al acto porque le viene mal, pues lo podéis escuchar a través de Getafe Radio, descargáis la aplicación en el móvil si no estáis en casa, y si no, pues en getaferadio.com, ahí lo podéis escuchar, o en directo, o cuando tengáis el tiempo disponible para charlar y conocer, bueno, qué piensan las asociaciones vecinales sobre cómo se encuentra nuestro municipio. Y bueno, he hecho esta pequeña cuña publicitaria casi propia, porque participamos nosotros también en el acto. Yo creo que pasamos un poco a analizar las cuestiones del municipio, que además tenemos un montón de noticias que yo quería ir comentando con vosotros, porque ayer, bueno, pues al final pusimos 4 o 5 noticias. Ayer nos quedamos en eso de la educación, de las reválidas, y me señalaban por aquí ahora que ayer decía yo que ya el gobierno, el Ministerio de Educación, había dicho que una de las reválidas la quitaba el día antes de la manifestación, y por lo visto pues el propio presidente, o bueno, presidente en funciones todavía, posible nuevo presidente del gobierno a partir del sábado, ha dicho que bueno, que esto de las reválidas que se discute tranquilamente, que no hace falta ni enfadarse ni discutir por estas cuestiones, que lo podrían haber dicho un año antes o ponerse a discutir un poco antes. Creo que es volver otra vez sobre el tema un poco que tratamos ayer, pero sí que es verdad que, bueno, mientras que no exista de verdad un pacto de la educación a nivel nacional, vamos a estar así durante demasiado tiempo, y perdiendo el tiempo, y sobre todo perdiendo lo importante, que es que este país tenga esa herramienta fundamental como debe ser la educación para avanzar. Y bueno, pues por centrarnos en el tema, seguimos con noticias. Abríamos con eso. Mañana sale esa sentencia. Bueno, mañana los jueces lo ven. La sentencia nos enteraremos dentro de 15 días por lo menos. Ya sabéis que lo de la justicia otra cosa no, pero lenta es un rato. Es otra de las cuestiones que también deben abordar. Y mañana saldrá esa sentencia, y tomarán una posición los jueces que por lo menos acabará con este eterno casi problema que llevamos ya pues 5 o 6 años. Desde 2011 fue la última vez que el Getafe Club de Fútbol cobró, por llamarle por su nombre, que cobró su último ingreso, y desde entonces llevamos con esta cuestión, y sobre todo llevamos sin un convenio nuevo. No sé qué os parece, aunque sé que lo hemos hablado muchas veces ya aquí en la tertulia. No sé si queréis opinar algo al respecto. Yo una cosa previa respecto de lo que el gobierno ha dicho, el aspirante a presidente de gobierno ha dicho de que la reválida se quita. Lo que sí tiene que quedar claro es que se quita, si se quita, es porque ha habido movilizaciones y porque la gente se ha puesto en pie de guerra. En pie de guerra, entendámonos, mediante comunicados, mediante apariciones en prensa y sobre todo mediante manifestaciones. Que nadie piense que de no haber sido así
ni lo habrían planteado, porque han tenido oportunidad a lo largo de mucho tiempo y por muchas explicaciones que han dado catedráticos y otra mucha gente entendida en los temas, pero sin embargo nunca fue efectivo. ¿Cuándo ha sido efectivo? Cuando han visto que es que ya la gente no lo traga, que se echa a la gente a la calle. Dicho eso, para que quede claro que eso de que manifestarse y hacer cosas no es gratuito y desde luego tiene su aplicación. Y yo me apuntaré otra cosa, Luis, a lo que opinas, que me parece muy importante. Y además, creo que también la otra parte es cuando no sacan los votos. La importancia del voto. También. Es decir, evidentemente se cambia de opinión cuando evidentemente pasas de tener 180 diputados a 137. Sí, efectivamente. No, el montones de problemas que a lo largo de esta legislatura estaban clarísimos para la mayoría de la gente, ellos pues, han hecho de su capa un sayo, nunca mejor dicho, y por supuesto lo seguirían haciendo casi con seguridad, lo van a intentar hacer, incluso estando en minoría. Pero bueno, retomando luego la otra cuestión, que es lo del Getafe Club de Fútbol, estamos ya le hemos dado muchas vueltas, como tú bien decías, José Luis, pero bueno, espero que ahora definitivamente esto quede saldado. No he leído, no conozco el convenio que tienen, el que está en discusión, pero está claro que si el convenio fuera como los convenios tipos que hay, que dice esto se tendrá que tiene una fecha de caducidad tal y no dice más, pues se acabaría el problema. Y si dice que en tanto en cuanto nadie lo denuncie, el convenio seguirá vigente, el convenio sigue vigente. Ahora, no sé cómo estará, y evidentemente me imagino que no estará claro. No estará claro porque si no, la juez habría tomado una decisión o la otra. Sin embargo, ha tirado por la calle del medio. Y supongo que al final, ante esa falta de claridad, pues el Supremo seguirá diciendo lo mismo, supongo. Y lo que sí hace falta es que ya de una vez por todas se sienten, hagan un convenio claro y que todo el mundo lo conozcamos o lo podamos conocer, para evitar problemas. Que estas cosas, si hubiesen sido con luz de taquígrafos, posiblemente se habían evitado estos lodos que tenemos ahora mismo. Y bueno, no sé, el Getafe Club de Fútbol no está teniendo el comportamiento más honroso que cabía esperar. No porque esté ahora solamente, en este caso, pidiendo que se le dé todo lo que él considera que tiene que dársele, sino porque además su comportamiento, mientras tanto, pues está dejando mucho que desear. Así es que ambas partes tienen que poner de su parte. Pero en este caso yo creo que el Getafe Club de Fútbol debería poner un poquito de cordura en su comportamiento con respecto a las cosas del pueblo y para el pueblo. Jesús. Bueno, no, ya hemos hablado del tema, pero es una vergüenza que, por ejemplo, estén prohibidas las ayudas a sectores, las ayudas públicas a sectores como la minería, sectores en los que la Unión Europea dice que se vulnera la competencia, la libre competencia, si se dan ayudas públicas. Y que, por ejemplo, ayudas públicas que son para salvar puestos de trabajo, para salvar una industria, para salvar la sanidad o para salvar la educación, se prohíban y se permita que esta burrada de darle dinero, porque claro, no es el problema lo que le han dado ahora, el problema es lo que le llevan años y años y años dándole a un equipo de fútbol que es una empresa privada y que es verdad que traerá beneficios para el pueblo, que traerá el nombre del pueblo, pero bueno, por favor, es decir, le dejas el campo, le dejas no sé qué, le pagas la luz, le pagas no sé qué, encima le das la subvención, bueno, ¿qué más? Vamos a terminar tirando los córner también, ¿no? ¿Qué más tiene que hacer? Y que eso se ha hecho, y la responsabilidad hay que exigírsela a los ayuntamientos, al que viene la tertulia de los martes, ese no el miércoles, al de la tertulia los miércoles.
Pero defiende que el nombre de Getafe ha ganado mucho con sí, con claro, el club. Sí, porque es que ahora todo el mundo viene a Getafe de vacaciones porque hay un equipo de primera. No, las empresas venían, las grandes empresas vienen, yo que se lo digo muchas veces, las grandes empresas vienen, han venido a Getafe y han creado muchos puestos de trabajo. Yo creo que se habrían vamos, creado puestos de trabajo, muchos más puestos de trabajo, si ese dinero se hubiese utilizado. Estamos hablando de 20 y tantos millones de euros, ¿eh? Es que estamos hablando de cerca, o sea, se ha calculado estos años atrás, sin contar con esto, ¿eh? Este va a ser el extra. Entonces, esta es la extra en 20 y tantos millones de euros. Con 20 y tantos millones de euros estamos hablando de mucho dinero, ¿eh? Cuando aquí hemos hablado muchas veces de parques y jardines privatizados en 4 o 5 millones de euros, en, no sé, más servicios así de los grandes que hay que privatizarlos porque nos dicen que no llegamos. Oiga, que es que le hemos estado destinando 20 millones de euros, 20 y tantos millones de euros en 6, 7, 8 años. Es que está dando mucho dinero. Y unas instalaciones para que haga y deshaga a su antojo. Claro. Que eso también tiene un precio. Hombre, que tiene un precio. Y encima pagándole la luz y el agua. Y todavía quería que le hiciésemos un campo más grande. Madre mía. Eloy, ¿qué te parece el asunto? Y porque ya hemos hablado muchas veces, además, el otro día además hablamos, ha salido una noticia, digamos, colateral, ¿os acordáis que además justo el jueves pasado hablábamos, bueno, que al final no va a ser un McDonald's ni un Burger King, al final va a ser un Kentucky Fried Kitchen, que se llaman así, y ahí, ¿cómo era el otro? Que ahora no me acuerdo, bueno, también el resto de comida americana el otro, y por lo visto al hacer el vial lo mismo tienen que mover la estatua. Ojito con las estatuas, que en este pueblo las estatuas suelen acabar en los almacenes municipales. Ya conocemos, yo escribí una vez el caso de la estatua, cabeza o sin cabeza. La estatua de Jica Grayoveanu, del que fuera jugador del Getafe, que por ir en las listas del PP acabó en el almacén municipal. Allí está todos los vecinos que puedan pasar por el parque del lago de la Lóndiga, allí lo encontrarán. Allí está metido entre matorrales y eso, una escultura de bronce muy grande. Y ojito con el busto, que por lo visto el busto está justo en el vial que va a dar acceso al Kentucky Fried Kitchen. Lo mismo el busto del presidente del Getafe Club de Fútbol, que en su día se colocó allí por el gobierno municipal de entonces. Hay que moverle ahora, a ver cuál es la nueva ubicación que se le otorga en este caso al busto del presidente del Getafe Club de Fútbol. Eloy, ¿qué te parece? Bueno, lo del busto sí, según las informaciones de una conocida revista de Getafe, pues habrá que moverlo, no queda más remedio. Yo espero que la gente, cuando haga estatuas de personal vivo, no las mande después al cubo de la basura, como tú estabas comentando. Hombre, yo creo que es una gloria para Getafe haber estado en Primera División y esperemos que vuelva a estar pronto. También es cierto que, desafortunada o afortunadamente, hay muchísimos aficionados al fútbol en España y eso ha hecho que España sea una potencia en fútbol, nadie lo duda. Entonces, cuando al anterior alcalde pues se le llenaba la boca de decir que Getafe era conocida en el mundo, principalmente por el tema del club de fútbol, pues yo creo que, vamos, en el mundo a lo mejor no, pero vamos, en algunas partes de Europa, por parte de Forofos sí. Pero eso yo no creo que dé ni quite puestos de trabajo. Lo que sí es cierto es que debido a esta pasión por el fútbol, buena parte, por no decir todos los ayuntamientos, creo que ya lo hemos comentado aquí, todos los ayuntamientos del país se han volcado en dar facilidades a los equipos de fútbol. Ahora mismo estamos asistiendo en Madrid al propio hecho de que la Peineta va a pasar a ser el nuevo centro del Atlético de Madrid, y otro tanto pasó con el Madrid, con las 4 torres que transformaron como dicen los americanos, el skyline, o diríamos el horizonte de la ciudad. Y no pasó nada absolutamente. Parece como si encima tuviéramos que estar orgullosos de tener esos 4 rascacielos de 300 y pico metros de altura. También me parece que contaba aquí los 40 millones que un año el Zaragoza recibió por parte de la Diputación de Zaragoza, del Gobierno de Aragón y por parte también del Ayuntamiento. Me parece algo infumable, absolutamente infumable. Hay que recordar también que en los últimos tiempos ha habido denuncias y condenas, en este caso, de la Unión Europea por cierto tipo de ayudas que se han dado en ahí no ha aparecido todavía el Getafe Club de Fútbol entre ellos, pero han sido distintos clubes los que han aparecido por distintas razones, porque la Comisión de Competencia de la Unión Europea lo ha considerado competencia desleal. Sí, pero es que estamos también viendo que muchas de estas condenas no llevan absolutamente a nada al país. ¿De eso qué hace? Vamos, una condena moral. Al final no condenas económicas. Claro, bueno, proporcionalmente. Lo que ocurre es que quien decide dónde va el dinero, que no es España precisamente, porque aporta menos de lo que recibe,
pues no tiene mucho voz ni mucho voto para decidir dónde van esos dineros. Y entonces al final quien manda, que es Alemania, que Francia, Holanda y algún otro país que pone dinero, pues son los que deciden que pues ahora vais a tener menos dinero para la agricultura y menos dinero para hacer otros proyectos que a lo mejor necesitaban más dinero. Ya que no nos hacéis caso en este tema, pues nos vais a hacer caso, si no es por las buenas, por las malas. Pero luego eso no trasciende. Yo creo que aquí eso no trasciende. Pero bueno, volviendo al tema del Getafe Club de Fútbol. Yo sí creo que debería haber un convenio. Creo que Getafe representa al Getafe Club de Fútbol, representa a la ciudad en el tema del fútbol y además ha pasado días muy gloriosos y ha ilusionado a mucha gente que va al campo, no tantos a lo mejor como los que se esperaría que fueran estando el equipo en primera división, pero lo que sí es verdad es que la ciudad necesita referencias para que la gente se identifique más. No tiene a lo mejor sentido, creo, que estando el Getafe en primera pues vaya más gente o esté la gente mucho más atenta al Atlético de Madrid y al Madrid que han estado al Getafe. Digo, teniendo un club de fútbol de la ciudad. Como tampoco es de recibo que el Getafe Club de Fútbol, que tiene una responsabilidad y recibe un dinero del ayuntamiento, o teóricamente ha estado recibiendo para formar a chavales en sus plantillas inferiores, pues resulta que les esté cobrando como si no estuviera recibiendo ese dinero para ayudar a esos chavales. Entonces, algo existe. Lo mismo que hablábamos antes de compartir el campo de fútbol o las instalaciones que tiene a su disposición con otra gente según los acuerdos o convenios con el ayuntamiento. Yo por eso creo que sí es bueno que se pongan las cosas en su sitio, porque a lo mejor cuando alguien cogió el equipo y estaba en segunda división o en tercera, por decirlo en segunda B, y lo pasaron al final a primera división, pues pues al ayuntamiento se le abrieron las puertas para poder estar en el palco ya de entrada, todos los concejales incluido el alcalde, para dar dinero a manos llenas, para conceder todos los favores, porque eran tiempos de gloria, pero cuando vienen los alcaldes tiempos alcaldes eméritos también siguen yendo al palco. No digo nada. Pero el tema está en que a lo mejor es bueno reconducir este asunto y efectivamente es muy importante, yo creo, que el Getafe esté contento y represente a la ciudad. El problema está cuando tienes que mantenerte en primera división y, ojo, con equipos como el Madrid o el Barcelona que tienen 500, 600 millones de presupuesto. Lo que pasa es que lo que no puede ser es que nos creamos que el presidente de una empresa privada, porque no deja de ser eso, por mucho que tenga nombre y demás, puede estar por encima, porque al final, de lo que estamos hablando, puede estar por encima en este caso del alcalde o alcaldesa, en este caso, de la ciudad. O sea, no se puede considerar por encima. O sea, no hay igualdad de condiciones a la hora de negociar. Es que la instalación es pública, es que el dinero es público y es que tienes que llegar a un acuerdo. Si no quieres llegar a un acuerdo hay que tomar medidas. Yo entiendo que no tiene que ser fácil, pero claro, o sea, aquí vienen vecinos. El otro día asistimos a estos encuentros, estos vecinos de la PA que estuvieron en el este. O sea, aquí al vecino que no paga la luz, el agua, el gas, se la cortan. Es que no se lo puede cortar porque la administración no puede dejar de pagar las facturas. Oiga, pero algún recurso legal tiene. Es que esto es como si se te cuelan en tu casa y no lo puedas echar. Es que mira, el caso los de Parla, 1.200 vecinos les han contado la luz. Claro, mira, el edificio ese que hay en Parla. Claro, esta gente, el Getafe Club de Fútbol está allí sin pagar sus gastos. Nadie se lo ha reclamado, que es lo grave de los políticos, que nuestros políticos no se lo han reclamado en estos últimos 5 años, pero que sigan ahí instalados dentro. Y encima parece que pueden negociar en igualdad de condiciones con el ayuntamiento cuando el ayuntamiento al final es el propietario y es el que está asumiendo los gastos. O sea, en igualdad de condiciones no, yo entiendo. A ver, que no llegue mañana, no vas a mandar mañana a los locales y en pleno partido vas a sacar a 11.000 personas del campo, porque evidentemente es una salvajada. Ahora, lo que tampoco puede ser es que haya igual. O sea, que el concejal de deporte no pueda entrar en una instalación pública municipal porque se lo impide la vigilancia de seguridad privada es un asunto muy serio para hacérselo mirar. Y que al final hemos llegado a denuncias, existen denuncias que son, pues personales. Es decir, hay denuncias, el Getafe Club de Fútbol ha denunciado a la alcaldesa, al concejal de deporte, pues no sé cuántas cosas, a tribunales. O sea, es que estamos hablando de cuestiones que son serias y no puede ser. Es decir, tiene que estar por encima la institución ayuntamiento, por encima de cualquier otra empresa. Es decir, cualquier asociación, colectivo o incluso empresa privada que mañana cualquier empresa de Getafe llega y dice que no va a pagar el IBI, a esa empresa se la multa. No se va a tener contemplación con ellos. Es decir, si mañana la empresa Juanitos S.A. se mete dentro del ayuntamiento y dice a partir de ahora aquí voy a hacer los cristales porque yo también quiero, pues es que estamos hablando de lo mismo. Entonces, claro, es que es algo que es, totalmente, que no sé, kafkiano, por llamarlo de alguna manera. De que vivimos en una sociedad que nadie se plantea esa cuestión.
Es decir, claro, que te denuncien y encima luego vayas al palco y te sientes al lado de la persona que te está denunciando, también pues causa extrañeza entre la ciudadanía. Es decir, las circunstancias, yo entiendo que tiene que haber diálogo, que las partes se tienen que intentar sentar a negociar, pero hombre, en igualdad no. O sea, el alcalde de este municipio o alcaldesa tiene que estar por encima del presidente de una empresa privada que tiene sus negocios y que hace muy bien en tenerlos, y mientras que los tenga corriente de pago y demás, nadie tiene por qué decirle nada. Ahora, de ahí a quedarte con una instalación pública, es que es una cuestión, bueno, por decirle, sonrojante por lo menos. Bueno, seguimos avanzando en la información, porque este es un tema del que seguro seguiremos hablando cuando salga la sentencia. Y bueno, otra de las noticias, además creo que la semana pasada también lo comentábamos, hablando de todo el tema de participación ciudadana, pero creo que es un tema interesante, es, bueno, pues esta noticia que en este caso, perdón, adelantaba Getafe Capital, que es el destino del dinero del Plan Prisma. Sabéis que el Plan Prisma, para los oyentes que no lo conozcan, es el dinero, el fondo que la Comunidad de Madrid reparte, digamos, entre los ayuntamientos en calidad de inversiones. Son los ayuntamientos los que le dicen, la Comunidad de Madrid destina a sus presupuestos X dinero, y ese dinero son los ayuntamientos los que le dicen sobre qué inversiones se van a hacer. Recordemos, porque ha sido muy famoso y tantas veces tan cacareado, que el dinero del Plan Prisma iba a ir para la Avenida Libertad, esa obra que todavía no ha acabado, por si alguien se lo había olvidado ya. Pues sobre ese dinero fue el último fondo del Plan Prisma, porque son cuatrienales, o sea, van para cada 4 años, y en este caso, bueno, pues la semana pasada lo comentábamos, porque fue una de las cuestiones que se llevó a pleno en este caso por el Grupo Municipal de Ahora Getafe, de que el dinero del Plan Prisma, bueno, pues sea un proceso participativo. Ese dinero del Plan Prisma, el ayuntamiento, según la información que daba Getafe Capital, para el periodo 2016-2019 contará con un presupuesto de 12.709.763 euros. Es el dinero con el que va a costar, ¿vale? Hay una parte, un 25%, que va para costes, y otro que va para amortizar, creo que es algo de deuda. Creo que por obligación están obligados a que esa parte del dinero vaya repartido de esa manera. Entonces, bueno, vamos a ver en qué se decide, y lo que se está haciendo es negociar en principio con los grupos municipales, aunque ya os digo que el otro día en pleno, si yo no recuerdo mal, el otro día en pleno se aprobó que fueran los vecinos los que pudiéramos participar en qué se gastaba ese dinero. ¿Qué os parece de todo este asunto? Bueno, es que lo de la participación llega un momento determinado que aquí es que parece lo de los hermanos Marx, es decir, bueno, vamos a ver. No ridiculicemos la participación, porque al final no la cargamos. Es decir, la participación tiene que ser una participación adecuada. Primero, la gente para participar tiene que saber de lo que habla. Yo estuve en una reunión del IFES, las inversiones fiscalmente sostenibles del año pasado, en una asamblea convocada diciendo, vente a ver en qué nos gastamos el dinero. Entonces va la gente allí a pedirla, los reyes. No, perdóname. Ese dinero se puede gastar solo en determinadas cosas, no en todo. No son 20 millones que tú tienes ahí y que venga, pues yo prefiero que me arreglen la calle, yo que hagan el polideportivo, yo que... No, tiene que... Y aquí vuelve a pasar lo mismo. Entonces, que tiene que haber transparencia, que tiene que haber participación, que tiene que haber pluralismo, por supuestísimo que sí, pero que también tiene que haber un conocimiento para que no terminemos como con lo del lago del sector 3 con el cable esquí. Que es una participación que hay que poner el cable esquí porque no sé cuánto y qué tal, y la gente pues no sabe que si luego ese cable esquí le va a costar 20 euros cada vez que monte en él, qué problemas va a tener en el lago, que se va a privatizar no sé qué, que no sé cuánto, porque y te vas a cargar a lo mejor pues otras cosas que se puedan hacer en el barrio. Entonces esto es lo mismo. Es decir, ¿qué es lo que se puede hacer? Es decir, no se puede hacer cualquier cosa, porque mira, yo que participo en la Asamblea Ciudadana, estuvimos a ver al concejal la semana pasada para ver si todo el plan de arreglo del río Manzanares a su paso por Perales podría hacerse por medio del Plan Prisma. Entonces, claro, el concejal nos dijo no, bueno, primero porque parece ser que hay un compromiso de la Comunidad de Madrid para hacerlo, pero segundo porque solo son actuaciones que controle totalmente el ayuntamiento. O sea que voy a hacer un colegio, voy a hacer algo, voy a arreglar una calle, voy a hacer tal, pero no puedo una actuación en el que participe o en el que tenga competencia otra administración. Entonces, bueno, pues son cosas límites, pues hay que verlo. Dentro de esos parámetros, pues claro, hay muchas cosas. Yo he visto algunas de las cosas, me parecen
pues lógicas y tal, que habrá otras mejores, pues hay que tener unos criterios de cuál es la más urgente, cuál es la más necesaria, y en eso sí que yo entiendo que haya criterios de participación. Pero ya, por ejemplo, necesitamos poner mesas en los barrios para saber lo que piensan los vecinos. Entonces, ¿quiénes somos nosotros? No sabemos lo que piensan los vecinos, no sabemos por qué se están movilizando, no sabemos por qué se mueven los de los molinos y tal, los problemas que tienen los colegios, los olores en otros sitios, el tema del... más o menos están claros los problemas, si no, ¿qué representantes políticos tenemos? Si no sabes, si no oyes, no hay un movimiento asociativo, no hay asociaciones que te piden, no hay partidos, no hay sindicatos y tal, pues a ponerse en marcha. Y la participación, claro, que no puede ser, venga, ahora una consulta ciudadana, a ver para... Entonces, el que más se mueva se va a llevar su gato al agua, una competición. Tiene que ser yo creo, una participación desde ese punto de vista de las asociaciones, del movimiento, de la gente que esté implicada dentro de los marcos en los que se pueda destinar ese dinero. Sí, yo ahí coincido con Jesús. Evidentemente tenemos una red de asociaciones en Getafe suficiente para consultar con ellos y poder tener una orientación ya de qué se debe hacer o qué es lo que prefiere la ciudadanía. Eso no quiere decir que si en un momento puntual hay que tomar una decisión de una votación o tal, porque lo requiera la importancia de la obra en cuestión, pues bueno, pues se puede llegar a esto. Pero no es lo aconsejable en el día a día, porque si no, entonces paralizamos todo. Y bueno, pues el tema debe ir porque hay técnicos que pueden explicar perfectamente qué se puede y qué no se puede hacer, incluso también qué razones hay para priorizar determinadas obras. Entonces, a través de las entidades que hoy están establecidas, pues se debe sondear para tener una idea más exacta de lo que, o la más aproximada de lo que quiere la mayoría del pueblo. ¿Qué te parece? Una de las cuestiones yo creo más importantes es, se habla de dos temas. Por un lado, la participación de los ciudadanos directa, por llamarle de alguna manera, eso de la participación, que es la propuesta que hacía el Grupo Municipal de Ahora Getafe en el último pleno. Y por otro lado, bueno, lo que destacaba un poco en las noticias es ese consenso entre los diversos grupos políticos en el Ayuntamiento de Getafe para repartir este dinero. De todas formas, parece curioso que hoy se nos diga que va a haber un consenso entre los distintos debates, entre los distintos grupos políticos, cuando se entiende de pura lógica, cuando el gobierno además no tiene mayoría. O sea, el consenso debería haberle sí porque sí. Sabemos que no es necesario, porque sabemos que con la ley de grandes ciudades la Junta de Gobierno podría decir dónde va este dinero directamente y no tendría por qué opinar nada la oposición. Pero parece curioso que todavía nos planteemos que somos capaces de negociar con la oposición. Sí, yo creo que en este caso, de igual manera que a lo mejor estábamos comentando que los barrios deberían proponer a través del reglamento de participación sistemas, deberían proponer aquello que consideren oportuno para que se pueda remodelar o se pueda arreglar. Pues hombre, lo del plan Prisma está claro que es una ayuda a los ayuntamientos de Madrid, en este caso de la comunidad, pero no es la panacea, es una ayuda que supone un X% a lo largo de los próximos años y que, bueno, pues cada X tiempo se va gestionando. Pero lo que sí es cierto es que hay algunas cosas, y ahora con el debate de la Nación se está poniendo yo creo que en cuestión, hay algunas cosas que deberían ser apoyadas por los diversos partidos. Pongo un ejemplo. De igual manera que a lo mejor estamos hablando en Getafe de qué deberíamos hacer con un dinero que nos viene de fuera, 12 millones que hay para el plan Prisma, más otros 4 que tiene que aportar el propio ayuntamiento como tal. Son 16 millones, dan para una actuación de varios años, dan para hacer unas cuantas cosas. Yo creo que lo que sí es bueno es que en este caso haya acuerdo con la oposición, pues estamos hablando de algunos asuntos que tiene que gestionar el propio ayuntamiento de Getafe, la comunidad lo acepta y les da el dinero para que gestione el ayuntamiento de Getafe. Ya hay ciertos temas que son temas de fondo que sí deberían ser tenidos en cuenta para que los diferentes grupos se pongan de acuerdo.
entrar ya a la cuestión de que sean los propios la propia gente la que se incluye y demás, yo creo que habría que haber creado esos había que haber hecho previamente esa labor de información y previamente esa labor de recogida de información para que los diferentes grupos se pongan de acuerdo. Algo parecido a lo que ha hecho a lo mejor ahora Getafe, que yo creo que ha planteado que se podría hacer para el Plan Prisma, recoge las informaciones que puedan ser interesantes por parte de la gente, entonces pues ellos toman su decisión y lo aplican o lo proponen a los otros grupos políticos. Yo creo que ese es un poco el tema o la base como se debería funcionar. Pero para temas de calado, para temas de fondo, para temas de medio plazo, por lo menos, sí deberían ponerse de acuerdo los diferentes grupos para ver un plan que debería ser un poco más amplio y no solamente aplicarse al Plan Prisma, para ver cuáles deberían ser las actuaciones del ayuntamiento en los próximos 4 o 5 años. Eso parece una cosa normal. Y tanto si está ahora mismo el Partido Socialista gobernando la ciudad como si está otro partido en un futuro, pues debería aplicarse ese plan por lo menos por encima para que se pudieran hacer cosas. Imaginamos, por ejemplo, el Perales del Río. Pues no tiene sentido que parte de las aguas fecales vayan directamente al río y no haya habido una actuación desde hace no sé cuántos años para que eso se pueda evitar. Parece desde luego una vergüenza, y si alguien nos tiene que llamar la atención, como antes comentabais, que puede ser la Unión Europea, pues a mí me causaría sonrojo que tengan que venir aquí gente de fuera a hablarnos de algo que tendría que haber estado solucionado desde hace no sé cuántos años. Son temas que yo creo que deberíamos tener. Yo creo que en relación con lo que decía un poco Jesús, el tema de la banalización de la participación, es decir, si mañana decimos tenemos 12 millones de euros, voten ustedes todos los vecinos que es lo que quieren, pues allí puede salir cualquier cosa. Si decimos que los 12 millones los repartimos por barrios y además, desgraciadamente, sin tener una estructura de junta del distrito, como hablábamos creo que la semana pasada, organizada en lo que dice lo que le corresponde, pues cada uno va a pedir su farola, su sitio y tal. Hay cuestiones que es evidente que deben pedir, que deben estar por encima. Ese planteamiento un poco que hacía Eloy a largo medio plazo. Es decir, hay cuestiones que son básicas. Usted tiene 12... O sea, no sé cuánto va a costar la Avenida Libertad, pero va a costar, es un dineral lo que ha estado costando cuando se acabe, si algún día se acaba y algún día lo ven los vecinos, era una necesidad y ahí la decisión política, por llamarlo de una manera. Eso no quiere decir que no se pueda consensuar con la ciudadanía, pero que se le explique, que se lleve un proceso, como decía, el ejemplo que ponía Jesús. Es decir, al final tú llegas con la Avenida Libertad y planteas en el municipio, oiga, mira, esto nos parece una cuestión esencial porque en su día se hizo mal, porque tal. El problema es que normalmente, como suele ser para tapar agujeros, cuesta más explicarlo, pero si eres un poco claro y eres un poco sincero, puedes llegar. Es decir, que tú ahora llegues y digas, oiga, las políticas fundamentales, tenemos 10.000 nuevas viviendas en Molinos y Buenavista que tienen carencia de todo tipo de servicios. Entonces, ¿qué necesitamos construir allí? Colegios, no sé qué, no sé cuántos centros cívicos, les tenemos que dotar. Ahora, tienes que ser valiente políticamente para salir públicamente y en vez de tirarle el balón a la gente para que entre la gente haya conflictos o se peguen, ser valiente y decir, oiga, que hay que invertir 12 millones de euros en hacer no sé qué, en lo del plan que apuntaba, yo lo desconocía lo que apuntaba, o sea, oye, que tenemos que recuperar el Manzanares y es una cuestión medioambiental que puede ser saludable para todo el municipio. Oye, vamos a invertir este dinero allí, pero hay que explicárselo a la gente, no vale con llegar y decir, lo invertimos aquí porque no sé qué, no, hay que explicárselo a la gente y ser sincero y decir, oye, mira, pues en vez de... Tenemos que hacer el polideportivo San Isidro porque en su día le dejamos abandonado y ahora hay que arreglarle. Oye, que son 8 o 10 millones de euros, pues hay que invertirlos ahí. Pero esas inversiones grandes que pueden darse con este tipo de cantidades que no son del gasto corriente, están muy bien, pero claro, si al final las dividimos para que cada barrio tenga su nuevo parque infantil, al final las grandes actuaciones no se realizan. Pero esas tienen que ser decisiones políticas. Es decir, alguien tiene que coger esa bandera y decir, oiga, yo... esto lo hacemos porque creo que se debe hacer, no imponerlo, pero sí decir, oye, y explicar eso a la gente, aunque luego se haga un proceso participativo, pero tiene que haber primero el proceso de información. Si tú dices, oye, vamos a hacer 2 centros cívicos en los 2 barrios y nos cuestan 4 millones de euros, hacer los 2 centros cívicos en Molinos y Buenavista para que los barrios tengan las mismas condiciones que el resto, pues lo pones, y 4 millones más para lo otro. Pero vas y lo explicas a la gente y luego dejas a la gente que vote y participe. ¿Por qué no? Yo eso nunca estaré en contra. Pero tiene que ir por el proceso previo, porque es que si no, claro, llegamos a 12 millones de euros. Venga, vamos a ver qué decimos cada uno. Claro, si lo soltamos así de primera, sin ningún liderazgo político, porque al final es que muchas veces te queda la sensación de que para qué quieren los representantes si son solo meros transmisores de la decisión de los ciudadanos, que lo son, pero... por lo menos algo de iniciativa deben tener porque deben haber hecho el trabajo previo, se supone, de conectar la información. Bueno, pues si queréis pasamos a otra cuestión, que en este caso es
noticia que da en este caso el buzón.es, y es la cuestión de que el Partido Popular de Getafe denuncia los problemas de aparcamiento en el centro urbano de Getafe. A ver si lo puedo... eso es. El Partido Popular de Getafe ha denunciado los problemas de aparcamiento que existen en la zona centro del municipio y la dejadez de la socialista Sara Hernández para abordar una cuestión que afecta a los vecinos, así como a los comerciantes y hosteleros del entorno. La dificultad de aparcar en la zona afecta especialmente a los vecinos del barrio y a los ciudadanos que quieren desplazarse al centro de sus vehículos particulares, que en muchas ocasiones pierden más de media hora en encontrar un hueco para el coche. También perjudica a los comercios y establecimientos hosteleros del entorno, que cada vez pierden un mayor número de clientes por falta de aparcamientos. Esta situación provoca una progresiva degradación del centro de Getafe y en concreto de la calle Madrid, que poco a poco pierde actividad y atractivo para los vecinos y consumidores sobre una zona que en su momento fue el mayor pulmón comercial al aire libre del sur de la Comunidad de Madrid. El desinterés del Partido Socialista de Sara Hernández por la creación de nuevas zonas de estacionamiento contrasta con la labor que desarrolló el gobierno municipal del Partido Popular en la anterior legislatura y que culminó con la apertura de 1.500 plazas de aparcamiento libre, acceso gratuito para los vecinos. El centro de la ciudad, el PP de Getafe, habilitó en la calle Madalena un parking con 150 plazas que es utilizado a diario por decenas de conductores y que da servicio tanto a los vecinos de la zona como a los clientes que acercan a los establecimientos comerciales del entorno. Con el fin de paliar la saturación de vehículos en barrios como el centro de Getafe, el Partido Popular presentó el pasado mes de mayo una proposición al Pleno del Ayuntamiento de Getafe para que impulsase un nuevo plan de aparcamientos en la ciudad, pero tanto el PSOE de Sara Hernández como Izquierda Unida y ahora Getafe y Ciudadanos no apoyaron la iniciativa. Bueno, un tema nuevo como es el aparcamiento, nunca hemos hablado de él en este municipio, nunca hemos hablado de que en el centro no se pudiera aparcar y sobre todo nunca hemos hablado de que no hay sitio donde hacer plazas de aparcamiento. El Partido Popular encontró esas 150, que es verdad que es el aparcamiento que está ubicado en la zona interior de aquel famoso proyecto que se denominó entonces Plaza Mayor y al final se ha quedado en un aparcamiento interior entre la zona del Hospitalillo y la calle Magdalena. Lo de las 1.500 plazas de aparcamiento es verdad, pero las 1.500 plazas no son en el centro de Getafe. Es lo que falta decirle en este caso a la nota del Partido Popular, que son 150 las que ha hecho, le sobra un cero, las otras 1.500 las han hecho donde se pueden hacer, que son a las afueras del municipio. Y creo que es evidente que hasta que no haya hacer plaza de aparcamiento en el centro de Getafe es como, no sé qué burrada se me puede ocurrir en este momento, pero evidentemente no hay sitio, es decir, el subsuelo no lo permite, porque hacerlas subterráneas, aparte de que son muy costosas, son complicadas por el tipo de edificación que hay en el centro. Y al final creo que hoy en día creo que todos, en este caso menos el Partido Popular de Getafe, tenemos claro que la rehabilitación del centro, la revitalización, si le queréis llamar mejor así, parte por otros sistemas de movilidad que no va a ser nunca el coche privado. Y aquí lo sufrimos en la radio, tenemos los que sabéis dónde estamos en el centro de Getafe, toda la gente que viene dice que no viene a aparcar y a todo el mundo le recomendamos lo mismo, no vengas en coche. El Getafe Central está aquí al lado y vengas de donde vengas, tardar 10 minutos viniendo andando, que no tampoco es el fin del mundo. Tenemos el metro y Getafe Central. Es que es la cuestión, es que hacer aparcamientos está muy bien proponerlo y llevar planes de aparcamiento. El Partido Popular ha estado 4 años en el gobierno, ha tenido la oportunidad de hacerlo y ha hecho 150 plazas. No sé cuál era el plan que presentaban esta vez, si es que han descubierto la pólvora después, pero es evidente que no se pueden hacer plazas de aparcamiento. Yo no sé qué os parece a vosotros. Es que son 150, perdona Luis, sí. 150 plazas de aparcamiento hasta final de año, porque eso es un convenio que hizo el PP con los propietarios de ese terreno, a cambio de permitirle luego el desarrollo del proyecto ese de Plaza Mayor. Esa va a salir en su día, más temprano que tarde, porque el final de año está ahí, y a final de año los propietarios cierran aquello. Se ha acabado el tal y si no se cumple la otra parte, se acabó. Después lo que dice, vamos a ver. Si se va alguno a hacerse la foto el día ese. A ver si el 31 de diciembre va alguno y se hace la foto para sacarla después, que la saque después la foto allí en la puerta cerrando. El Partido Popular no ha aparecido ni una sola vez por el Consejo de Movilidad. ¿Qué interés tienen en la movilidad? Tiene interés por utilizar cualquier cosa para meterse con Sara, que seguro que tiene muchos motivos para meterse con ella, además de este. Pero el problema es, ¿tú quieres solucionar el problema? Vete donde se están discutiendo, donde están las asociaciones, donde están los sindicatos, donde están los partidos discutiendo de ese tema, con gente que es experta. Porque el problema de un aparcamiento en una gran ciudad o en esta que está hecha, pues que Getafe habría que tirarlo de nuevo y hacerlo de nuevo para solucionar una parte del problema, es que nunca vas a meter todos los coches que quieran entrar en una ciudad, nunca. En Madrid hoy se están planteando hacer un modelo tipo Londres, de pagar por entrar en el centro de la ciudad, el tema de del pagar por aparcamiento.
No hay otra manera, no entran los coches. Hay más coches que plazas. Y cuando hay más coches que plazas, si todo el mundo quiere llevar pues hay que buscar unas medidas disuasorias, que pueden ser de tipo de que las matrículas impares no sé qué día y las pares, que pueden ser de tipo del dinero, que pueden ser de tipo de prohibiciones o de tipo lo que sea. Yo a mí las que menos me gustan, que además se contemplan en el plan de movilidad sostenible de Getafe, es poner el servicio de pago. Y no me gusta porque al final es el que tiene dinero el que aparca y el que no tiene dinero no aparca, aunque no sean grandes. Pero claro, es decir, mejora, haz aparcamientos disuasorios para que la gente en los nudos, como pueda ser en las estaciones de metro, tal, buenos aparcamientos hay para que la gente, pero que sean disuasorios, no que te disuadan de aparcar porque los pongas caros o porque le pongas un precio, sino que te disuadan de utilizar el coche, que puedas dejar el coche ahí y a partir de ahí cojas el transporte público. Y lo demás, las soluciones muy difíciles. ¿Por qué? Porque hay más coches que sitios. Y entonces, decir, y ya digo, y en diciembre se acaban las 150 plazas. Sí, no solamente eso, porque eso puede ser que el hecho de la crisis y la situación actual igual se prolonga algo, pero está claro que eso era un proyecto que se llevará a cabo, como tú bien decías, en algún momento. De todas maneras... ¿El de la Plaza Mayor? El de la Plaza Mayor. No sé, yo eso si no sé. Eso es otra cosa. Sí, porque ahí hay mucho dinero detrás. Se llevará a cabo. En el centro de Getafe siempre hay negocio, aunque la situación sea mala. Y más tarde o más temprano se llevará a cabo. Lo que yo creo que no es cierto es aquí. El problema, como bien apuntabas tú, José Luis, es que es dificilísimo, por no decir imposible, de resolver. Y además no lleva mucha razón el PP en este caso, porque si bien es verdad que en momentos puntuales ha hecho aparcamientos disuasorios alrededor de Getafe, en sitios en los que había problemas, han sacado algunas plazas y han hecho muy bien, pero yo creo que ya hace años se tomó la decisión de hacer muchos aparcamientos, que se hicieron muchos en los sitios que se podía hacer en Getafe, y eso evidentemente lo hizo la otra organización, o sea, el PSOE, estando el PSOE en el poder. Entonces, ahora mismo es que yo tampoco veo la solución de los aparcamientos, no hay manera de meterle el diente. Y claro, tampoco quiero lo que apuntaba un poco Jesús, y es que si vais a Valdemoro, para aparcar el coche sin pagar te tienes que ir a las afueras. Todo Valdemoro está de pago. Entonces, claro, puede ser esa la alternativa. Allí, en Valdemoro, pagando, aparcas, pero pagando. Sin pagar, desde luego, te tienes que ir, como dice en mi pueblo, a los Quiñones, a donde terminan las casas. Entonces, esa alternativa, que también se está barajando aquí, afortunadamente, para mi gusto, no se ha puesto en marcha. Y lo que hay que hacer es decir, oye, tomen ustedes conciencia de que no se puede ir con el coche a todos los sitios. Y si no, es que vamos a terminar estando todo petado. Y a cada uno, en un momento determinado, nos viene fatal el que no poder aparcar. Nos viene muy mal. A casi todo el mundo. Yo no voy a decir si hay alguno que es que le encanta no poder aparcar, pero de eso a que hagamos de una imprescindible tener que ir con el coche a todos los sitios, debemos de tener un poco de conciencia y saber que eso no es posible. Ni es bueno ni es posible. Eloy, ¿qué te parece? Yo creo que es el problema general de todas las ciudades. A mí el titular me parece cojonudo. El PP denuncia los problemas de aparcamiento en la zona centro. Pero digo que es algo que es sabido, no es una noticia como tal. Todos los getafenses. Pero yo creo que lo sabemos todos. El tema es, yo creo, cómo resolverlo. Como no es de Getafe, pues a lo mejor se entera después. Bueno, puede ser, pero las salidas que se están dando, que es a lo mejor lo que se podría pensar, por dar alguna idea, que no sé si eso tiene sentido. Primero, cobrar por ir al centro, como hacen los de Londres, por ejemplo. Te cobran 20 euros cuando pasas una zona determinada, más luego lo te cueste aparcar, que ese es un tema. Es decir, que te gastas por ir a ver el centro de Londres en coche en lugar de en transporte público
un mínimo de 40 o 50 euros. Bueno, pues muy bien, has pasado con tu coche y has dicho estoy en el centro de Londres. Vale, cojonudo. Ese es el primer tema. El segundo es, pues, lo que comentábamos, hacer lo que hace Madrid. Todo el cinturón de la M30, pues, tiene su precio. Ojo, y los precios de la M30, sobre todo porque hay mucho de línea verde, pues estamos hablando de que para ciertos coches son casi 3 euros la hora. No es ninguna tontería. Es decir, que han buscado un subterfugio para que los coches más limpios y en zonas donde no haya tanto intento de aparcamiento, en un momento dado te hacen un descuento del 10 más el 10 más el 10, ya, pero al pobre hombre, como decía antes Jesús, que encima de tener un coche viejo lo tiene de gasoil y lo tiene de no sé qué manera, pues ese paga el total, que son cerca de 3 euros, que es lo que se paga por el aparcamiento en buena parte de las grandes ciudades españolas. Estoy hablando, especialmente estoy hablando de Barcelona, de Madrid y de poco más, porque pasas a Segovia, aparcas y te cuesta 1 euro, por ejemplo, a la hora. O sea, que ese es otro también, lo que estamos hablando. Pero aparcar en Getafe también te cuesta 3 euros y pico la hora. O sea, no es ninguna tontería lo que te cuesta aparcar en Getafe, tanto como lo que te cuesta aparcar en Madrid. ¿Veis? Aparcamientos disuasorios también. Entonces, ir al centro, pues ahí pueden dar soluciones. Hay gente que lo que hace es que te obliga a dejar, hay ciudades que te obligan a dejar el coche en los alrededores y luego tiene autobuses gratis, aquellos que se dedican al turismo y demás, autobuses gratis para llevarte al centro, para incentivar que dejes el coche en determinadas zonas donde te cobran por el aparcamiento una pequeña cantidad, luego el ayuntamiento pone otra cantidad para pagar los autobuses y también saca pues del fondo de los aparcamientos. Entonces, eso también se hace en otras ciudades, poner sistemas gratuitos. O ya lo que están haciendo, yo creo, los países más avanzados, que es pura y simplemente, pues decir, vamos a hacer aparcamientos para bicicletas, básicamente. Y los que quieran llevar el coche al centro tienen que pagar un buen dinero en aparcamiento. Entonces pagas por ir al aparcamiento del centro, pero o vas en bicicleta y entonces tienes un aparcamiento gratis. Y también además nos vendría bien porque haríamos ejercicio. Pero es que están diseñadas las ciudades, especialmente desde los años 60, cuando empezaron a crecer, de tal forma que primero, como en aquel entonces no se preveía que podíamos tener un coche por casa, pues entonces la mayor parte de las casas aquí en Getafe, en la zona centro, no tienen aparcamiento debajo, punto 1. Luego tienen que aparcar donde pueden. Y el segundo tema también es que podríamos haber dicho, hombre, la gente al no tener dinero para ir en coche, pues irá en bicicleta. Vamos a hacer zonas para que la gente se desplace en bicicleta. Pues bueno, la planificación yo creo que general del país es tan desastrosa que ni siquiera se previó que la gente, si no va en coche, pues puede ir de otra manera mecanizada, como es la bicicleta, que por cierto es uno de los sistemas de movimiento mayores del mundo. La bicicleta está volviendo otra vez en muchos países, pero es un tema muy bonito. Yo creo que el tema de la bicicleta es algo tan sencillo que probablemente en un futuro será el único mecanismo, especialmente ahora que se ha visto que puede haber bicicletas eléctricas o con pequeños motorcitos con sistemas de aire comprimido, en fin, que pueden ayudarte a mover la bicicleta aunque tengas 75 años. Yo creo que eso es a lo mejor lo que tendríamos que plantearnos. ¿Hay posibilidades, volviendo ya al tema, claro, de hacer algo aquí en Getafe? Pues lo más sencillo sería cobrar, y no le estamos dando ideas al ayuntamiento en absoluto, pero bueno, un sistema a lo mejor como el de Valdemoro o el de otros sitios, yo creo que tarde o temprano vamos a tener que tenerlo en Getafe. De lo contrario, venimos todos en coche, ¿eh? Yo el primero que vengo en coche, yo lo siento mucho y me da mucha vergüenza decirlo, pero desde el sector 3, pues hombre, podía venir en autobús, pero a todo el mundo le fastidia estar esperando, aunque sea un cuarto de hora, el autobús. Y dando un paseo, Eloy, hombre. Y dando un paseo. Bueno, hay gente aquí que da ejemplo, como es Jesús, que viene en bici. Aparte que hay una aplicación de los autobuses aquí en Getafe que te dice, tú pones el número de la parada y te pone cuándo va a pasar, entonces no tienes que esperar. Perdona, si no es eso solo, esa aplicación la tienes en el móvil, Por no eso, vayas sí, allá. No, pero la tienes ahí perfecto. Y la tienes en la parada de los autobuses, Sí, te dice a la hora que va a llegar el autobús. No, aquí en Getafe no hay de eso. Sí. Hay algunos, pero pocas. La mayoría no lo tienen. Pocas. Pero bueno, que te quiero decir que estás en casa y a lo mejor estás viendo, va a pasar dentro de 6 minutos. Bueno, que tienes razón, que es por una pereza, posibilidad. porque aprovechas ya para venir a Getafe para hacer cuatro cosas. Que tarda 10 minutos de tu casa aquí, andando. Claro. Tampoco tardas mucho. Yo vengo andando de tu casa aquí todos los días.
un cuarto de hora tardo. Yo vengo andando más deprisa. desde el colegio de mi hijo, vengo andando y estoy al lado de que no vive el hoyo, con lo cual... Que tienes razón. Sí. Vamos a ver, si el hecho de que la gente somos venga muy cómodos, coche, es cierto. No es otra cosa sino pura vaguería. Tenemos que empezar por ahí. Y el hecho de querer aparcar justo a la puerta de mi casa, todavía más vaguería. Además eso. No, yo creo que lo único en respecto de caminar, pudiendo caminar, lo mejor es caminar. Sí es verdad que atravesar la carretera de Toledo con el puente es lo que a todo el mundo nos cuesta un poco más. No nos llena, pero o sea que a lo mejor en vez de pedir plaza de aparcamiento, que además valen un dinero hacerla, a lo mejor lo que hay que hacer es pedirles que trabajen en hacer puentes en la carretera a Toledo, porque aunque alguno quería enterrarlo, eso ya sigo yo viendo más complicado. Es lo que tenían que haber hecho. Pero mientras que no se pueda solucionar eso, pues a lo mejor hacer puentes que sean bastante más accesibles a la mayoría de la gente, en mejores condiciones, ganando el espacio incluso a las calles, no sé, hacer unos puentes que fueran más accesibles para que se pueda cruzar de otra manera, no los puentes que hoy, por ejemplo, tenemos en la carretera a Toledo que todos conocemos, que dependiendo de pues ciertas edades o tal, no sé qué, y si vienes con un carrito de niño, siempre son más complicados de usar. Oye, seguimos con los coches porque os quería comentar otra noticia. Hay un acuerdo, en este caso, para la rehabilitación de la M50, el tramo de 9,6 kilómetros de la M50, conocido como la Vía del Culebro, que transcurre por los municipios de Pinto, Getafe, Parla, Fuenlabrada y Leganés, será reparado en las próximas semanas gracias a un acuerdo unánime en la Asamblea de Madrid, impulsado por el grupo de Ciudadanos. Es necesario apostar por la inversión en mantenimiento y conservación de las carreteras que discurren por la Comunidad de Madrid, manifestaba el diputado autonómico, esto es una información que daba al cabo de la calle, el diputado autonómico de la formación naranja, Juan Rubio, tras hacerse eco de las quejas vecinales recogidas por Ciudadanos, fundamentalmente en la localidad de Pinto. A partir de ahora se procederá a realizar un análisis técnico de la situación de este tramo y se instará a la empresa privada que lo gestiona a que proceda a su rehabilitación, pese a que la titularidad de la carretera es estatal. A mí no me vais a decir que la noticia no es graciosa de narices. O sea, una carretera por la que pasan no sé cuántos millones de personas, fácilmente en un mes podrán millones de personas por ese trozo de carretera, y los vecinos de Getafe, los que nos movemos en coche como dice el hoy, pues lo sufrimos y sabemos en qué circunstancias están, en los cuales nos dicen que tiene que ir que lo tiene que proponer un grupo político para llevarlo a la Asamblea de Madrid, que eso se arregle. ¿De verdad no tienen un sistema de mantenimiento de las carreteras? O sea, es realmente, claro, nos dicen, no, es que esto lo gestiona una empresa privada y ahora la empresa privada va a hacer un análisis. O sea, nosotros estamos aquí viendo la imagen de las bandas esas porque está directamente toda la carretera, que cuando vas en coche lo notas perfectamente como está rajada, y cuando el coche va dando botes. Y es realmente algo que, vamos, que es conocido, o sea, que es que tampoco es una cuestión, y parece una cuestión de Estado, y de aquí sacamos que, bueno, en este caso, a mí me parece bien que Ciudadanos se quiera apuntar el tanto de que han sido ellos los que han conseguido que lo arreglen, que se apruebe. Tiene que ir a una asamblea de Madrid para proponerlo. ¿Dónde está el contrato de mantenimiento que debe tener la empresa privada que gestiona el mantenimiento de una titularidad de carrera estatal? Es que nos volvemos locos muchas veces con las cuestiones. Pues a veces es tan sencillo como que del centro de Madrid para el sur se toman las cosas y se tratan las cosas de una manera distinta de que si es del centro de Madrid para el norte. Empezaron con los... Aquí tenemos, en la carretera de Toledo o cualquier otra, en la Andalucía, unos puentes maravillosos, amplios, que nos hicieron hace años, y que están hechos con placas de hormigón y está muy bien. Bueno, pues por el norte hay algunos que los que son es con piedra labrada. Bueno, pero ¿y qué razón hay para ello? Que nosotros estamos contentísimos con los que tenemos, pero ¿por qué demonios se tiene que gastar el doble de dinero en poner piedra labrada a un puente? O esto es como lo de ¿usted en qué rama quiere estudiar? Y mire usted, yo en ninguna rama, en un pupitre como todo el mundo. O sea, aquí todo el mundo igual. Pues el tema es que la empresa que está, hasta es posible que sean distintas empresas, pero si es la misma empresa, no pone el mismo celo en revisar la parte que le corresponde al norte que la parte que le corresponde al sur. Porque por ahí pasan los señores y por aquí pasan los obreros, fundamentalmente, entre otros. Y nada, es decir, lógicamente, si hay una concesión a una empresa privada, tiene que haber un contrato y tiene que haber un seguimiento de ese contrato y tiene que tener unas obligaciones la adjudicataria.
Entonces, decir, eso de, bueno, que tiene que ir a la Asamblea, eso es como cuando aquí plantean, vamos a hacer una pregunta al gobierno municipal y le llevamos la moción al ayuntamiento. Bueno, súbete al despacho y se lo preguntas, ¿no? Y que te diga lo que... Hombre, a lo mejor si ya te ha dicho que no y quieres, pero para una pregunta, lo lógico es que estén las puertas de los despachos abiertas y tú llegues aquí y digas, oye, hay esto, ¿se habéis dado cuenta de que hay este problema? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué problema hay? ¿O por qué eso no se pone...? Y bueno, pues nada, pues aquí son las locuras ¿Cuánto mejoraríamos si claro, tuviéramos esa dinámica de funcionamiento, de no pensar que es que de aquí para allá son los enemigos y de aquí para acá son los no sé cuántos? Pues... Análisis técnico de la situación de este tramo. Van a hacer un análisis técnico, Eloy, para saber si está bien o no, o si necesita mantenimiento o no. Es decir, lo ha aprobado la Asamblea de Madrid, que se tiene que hacer el mantenimiento, pero no quiere decir que se vaya a hacer. Es decir, primero hay que hacer un análisis técnico, porque al mismo el técnico dice que los coches pueden circular todavía por ahí. Sí, seguro que sí. Y lo mismo, claro, porque el análisis técnico lo mismo lo hace la misma empresa que hace el mantenimiento. ¿No? Y razonarán, hasta es posible que razonen. No, es que con esto así habrá menos accidentes, porque van a ir más despacio los coches. Mira, sí. Ahí la apunta Luis y me parece muy interesante. Y si se corta la carretera... Se encuentran razones para todo cuando se quiere. No. Sois unos cachondos. De todas maneras, yo creo que hay algo de lo cual sí tenemos que sentirnos orgullosos. Es cierto que se dio en la época de la burbuja todo este tipo de actuaciones de carreteras, pero, por ejemplo, si vas a grandes ciudades en Europa, y vamos a poner París, pues entrar en París te lleva 2 horas, pero dar la vuelta a un tramo de 20 kilómetros por la radial que está alrededor de París te puede llevar otros 2 o 3 horas, por ejemplo, de los atascos que hay. No hablemos ya de Londres, que tiene solamente un anillo por el exterior. Entonces, tener una ciudad como Madrid que tiene 3 anillos, más después la M45 y alguna otra actuación tipo M11, M12, M13, que están cruzando y enlazando carreteras, a mí me parece algo realmente... fabuloso teóricamente para los que como yo somos adictos al coche, pero creo que eso es una actuación para el futuro francamente grande. Otra cosa es a qué coste se ha hecho, lo mismo que la calle 30, pero la verdad es que son actuaciones que después ya van a quedar para los hijos. Es cierto, y tampoco hay que negarlo, que la M50 se hace y la M40 en muchos casos pensando que como la ciudad va a crecer de manera exponencial y se va a poner en una urbe de 10 o de 12 millones de habitantes, pues joder, es el momento de hacer las carreteras pues de la misma manera que se hizo primero la estación de Madrid Sur en el Corte Inglés. Primero se hacen las carreteras y luego se ponen las casas ellas solas. Entonces, es cierto que había quizás una campaña urbanística detrás de las carreteras, pero en cualquier caso, eso es un problema de planificación por parte de las mentes preclaras que en aquel entonces nos regían. Tampoco los de ahora son muy diferentes, pero siguiendo con esto, yo creo que me parece algo francamente bien hecho, bien pensado, dejando aparte que a lo mejor era un lujo para entonces y lo sigue siendo ahora todavía. No, fue muy acertado. Yo creo que fue muy acertado porque de lo que nos podemos quejar continuamente es de que nunca piensan un poco más allá de 10 años. Entonces, todo se nos queda corto. Y esto, efectivamente, en Madrid, como tú bien dices, puedes ir a quizá atravesarlo o no, pero rodearlo tienes gran facilidad para llegar a cualquier punto. Es cierto que después, como consecuencia de estas carreteras, se pensó que se podía seguir actuando. Entonces se hicieron algunas carreteras, como ya conocéis, de tipo R4, o R42, o R3, o R2, por ejemplo, que bueno, han sido tan deficitarias que ahora el Estado, que esa es la segunda parte, pues se hace cargo de ellas con dinero del Estado, dinero de todos los contribuyentes, lo cual tiene también su miga, porque una cosa es acertar con las radiales que conocemos y otra cosa es, con los anillos que conocemos, y otra cosa es acertar con las radiales, que ya fue una pasada por parte de quien correspondiera en su momento. Y sobre todo también otra pasada, el hecho de que para forzar que las hicieran por parte de unos y de otros, pues se aplicaron unas medidas tan de personal tan lince como que en caso de que no fueran rentables, revertieran al Estado, lo cual es cojonudo. Pero también hay otra, hay alguna que conocéis, que es la M45, por ejemplo, que tiene peaje en la sombra. Y ahí es donde se da una situación a lo mejor parecida a la de la M50. La M45, que no es tan transitada como la M40 o la M30, por ejemplo, pero sin embargo, la Comunidad de Madrid paga un dinero y muy
muy glorioso, me parece que son unos 60 millones anuales de euros, nada más. Quiere decir que la carretera está más que amortizada. Lo que ocurre es que ahí también existe la obligación, quiero recordar, por parte de las empresas concesionarias, la empresa concesionaria, que son varias empresas las que hay dentro, de reparar la carretera, y tenían el compromiso de reparar la carretera con un gasto en los últimos X años de 100 millones de euros, cosa que no han hecho, quizás porque pasa menos gente de la prevista. Pero en cualquier caso, sí es cierto que, bueno, esa carretera, por ejemplo, pues demuestra que es rentable montar una carretera, un anillo, porque desvía la circulación y hace que la gente circule. ¿Cuál es el problema de la M50 que estamos hablando en el tramo de Madrid? Que la zona sur tiene 1 millón de habitantes y que además cuando los camiones vienen de la zona norte y quieren ir hacia Portugal, que hay mucho camión que va, o hacia la zona sur, pues pasan y atraviesan esta carretera en mucho mayor cantidad que lo que hacen en la M50 por la zona norte. El millón de personas que hay en la zona sur, que hace que mucha gente, a veces las conexiones no son tan buenas, porque de hecho existen trenes que van de manera radial hacia las diferentes zonas, pero las conexiones entre las ciudades de la zona sur ya no son tan buenas, a pesar del Metro Sur, pues hace que mucha gente utilice esta zona y por eso se deteriora. Soluciones, a mí me parece ridículo lo que habéis comentado ahora mismo de que la Comunidad de Madrid va a hacer un estudio técnico y que solicita, ¿no? Hombre, yo creo que eso debería estar ya reglamentado. Cuando haya gente que son los técnicos que determinan que hay que arreglar la carretera, pues lo normal es que se vaya a arreglar la carretera, porque de lo contrario, a veces los arreglos llegan a tal punto debido al deterioro que son mucho más caros casi que hacerlos de manera habitual, el mantenimiento que se debería hacer. Sí, yo creo que al final la cuestión, o sea, creo que nadie pone en duda la utilidad de las radiales, de los anillos que rodean la ciudad de Madrid. Creo que todos lo utilizamos. Creo que aquí la cuestión fundamental es que tenga que hacerse todo este trámite para el mantenimiento. O sea, evidentemente, entre que va a la Asamblea, porque este diputado, en este caso de Ciudadanos, se ha movido para hacerlo, pues lo mismo si no lo mueve, nadie le pensaba reclamar a la empresa concesionaria que hiciera el mantenimiento. Es que es realmente ridículo. Es decir, el mantenimiento, se explica el tema de la M45, pues debe estar en los contratos y entiendo que se debe abonar y pagar, y si no está en el contrato, pues habrá que contratar a alguien que lo haga, pero la cuestión es que en algún lado tiene que aparecer. Bueno, pues por ir acabando por cuestiones, a ver, en este momento, se me olvida deciroslo, se está celebrando una rueda de prensa en el Ayuntamiento de Getafe. Esta es una rueda de prensa en la que están dando, en este caso, la alcaldesa de Getafe, Sara Hernández, el concejal de Seguridad, Herminio Vico, y el comisario jefe de la policía, José Ramón Murillo, si no recuerdo mal su nombre. Están dando hablando de las medidas de seguridad que se están tomando en el Consejo Local de Seguridad, de nuevos planes que van a implementar en el municipio. Dentro de un rato estará aquí con vosotros Luz Holgado y os contará todo lo que se ha dicho en dicha rueda de prensa. Por ir acabando de noticias, otra de las noticias que sí quería comentar con vosotros, porque me parecía que era interesante esta denuncia, en este caso, que se hacía en noticiasparamunicipios.com, que la daba noticiasparamunicipios.com, y es, pues la situación estos días de las primeras lluvias. Sabes que siempre dan para muchas noticias el agua, y en este caso es el barro del parking del Prado Acedinos, que impide a los padres del Colegio de Los Ángeles llevar a sus hijos al colegio. Para los vecinos que no conozcan, el Colegio de Los Ángeles, que está rodeado por el Prado Acedinos, es una zona verde protegida. El aparcamiento disuasorio, usado por unas 300 familias, es intransitable en días de lluvia. Niños y padres se ven envueltos en barrios sin soluciones por parte de la administración regional. El Colegio de Los Ángeles es un centro concertado, privado, a las afueras de la localidad. Le rodea el Prado Cedinos, que, como decíamos, es una extensa zona verde protegida. El crecimiento del colegio durante los últimos años ha propiciado problemas logísticos en cuanto al transporte, ya que el desplazamiento en ruta de autobuses no son utilizadas por todos los padres de los alumnos, sino que el uso del vehículo para acercarles al centro ha crecido exponencialmente. Y si hace unos años la media era de 30 coches, ahora es de aproximadamente unos 300. El problema es que el centro no tiene espacio en su interior para el tráfico de autobuses y turismo, ya que en el pasado hubo problemas entre usuarios, alumnos que circulan por las vías y rutas. Por ello no pueden acceder al interior y tienen que aparcar en una explanada anexa al centro, que no pertenece al colegio, sino a la Comunidad de Madrid. Y esta a su vez la tiene cedida a Arpegio. A ver si os puedo dar más información al respecto. Estamos viendo nosotros imágenes en la noticia que tenéis en Noticias para el Municipio. Se ve, pues estos días de agua, pues vamos, un río casi lo que circula por ahí. Los padres exigen medidas urgentes para poder llevar a sus hijos al colegio sin que tenga que llamar una grúa para que luego sáquenlo a los vehículos del barrizal.
Según el centro, se han reunido un par de ocasiones con el gobierno regional para desatascar la situación con éxito nulo, y aunque por su cuenta han rellenado con grava el aparcamiento, el uso durante los fines de semana de este terreno por parte de los que acuden al Prado Acedinos hace que el arreglo no dure nada. Bueno, no sé qué os parece esta cuestión. Estamos nosotros viendo aquí algunas de las imágenes de pues un terreno impracticable. Los padres han comenzado a recoger firmas para llevarlas a la Comunidad de Madrid, una decisión bien recibida por el centro, el cual afirma que cualquier acción será para beneficio de todos. A pesar de todo, son pesimistas, los terrenos son de arpegio y la zona está catalogada como protegida. Alguien tendrá que una solución a este problema, nos tendrán que escuchar, mantienen los padres afectados. Bueno, por el momento se intentará concertar de nuevo una cita con la Comunidad de Madrid una vez recogida la firma para poder presionar y que les presten algo de atención. Según ellos, se sienten totalmente abandonados, afirman los padres. ¿Qué os parece esta cuestión? Esto digo, como con los otros problemas que salen, hay un consejo de movilidad, por favor, que lleven ese problema allí y se discuta. Porque ahora es muy difícil que tú des una solución sin conocer el tema, tener todos los datos, saber lo que tú dices, terrenos que son terrenos protegidos por un lado que seguramente te impedirán el que hagas una acción acementadora de la zona, con el problema de que hay varias administraciones propietarias de los terrenos, que es pues hay que verlo, hay que ver cómo se arregla, porque eso efectivamente, esa zona la conozco porque es la entrada, por ahí se ha estado entrando a Tecnogetafe hasta el otro día casi que han hecho. Y yo, aunque decíais en la charla de ayer que había algunos que no lo conocían, yo sí conozco ese polígono y es es impresionante, porque ahí no solo está el colegio ahí está lo de Apániz, que tiene muchísima gente, mueve muchísima gente a Apániz y tal. Y ahí sí van casi todos autobuses y tal, y después la gente que sigue entrando por ahí a Tecnogetafe, aparte de la utilización que se puede hacer de esa zona, que espero que algún día esté bien arreglada y pueda ser utilizada por los vecinos como debe ser, porque es una... ¿Cómo se utilizaba? Zona, claro, ¿Cómo se utilizaba en tiempos pasados? ¿Cómo se utilizaba? Y entonces, pero yo digo, en relación al tema del aparcamiento, Consejo de Movilidad, expertos, no sé qué, las diversas administraciones, distintas, o sea, las concejalías y ver qué es lo que se puede hacer. Yo creo que es donde hay que trasladar el problema. Curioso, porque en este caso se alude a la propiedad del terreno, que la tenga arpegio, y que que se considera una zona protegida, pero al final si es una zona protegida, aunque la Comunidad de Madrid tiene su parte, también es porque el suelo es del municipio de Getafe y la protección la tendrá dentro del Plan General de Ordenación Urbana, es decir, que hay una parte no de responsabilidad, entiéndanme, sino una parte que afecta, digamos, a la concepción en ese caso que se tiene de ese entorno desde el Ayuntamiento de Getafe, aunque la propiedad sea de arpegio, el Ayuntamiento de Getafe, pues yo creo que también puede mediar, ¿no? A lo mejor si la Comunidad de Madrid no se hace caso, pues a lo mejor es el Ayuntamiento de Getafe, a través del Consejo de Movilidad, como apunta Jesús, el que puede intentar también, pues colaborar, que muchas veces en esto parece que por decir a unos a otros le echan la pelota o la culpa, y muchas veces es cuestión de buscar soluciones. No sé qué os parece. Claro, el colegio ha crecido porque el terreno que hay ahí no deja de resultar curioso que sea una zona protegida, todo lo que está alrededor del colegio, pero el colegio ha crecido en cuanto a dimensiones. Ahí hay una serie de instalaciones, ha apuntado Jesús, APAN y todo esto, que son educativas, que entiendo que por su concepción se pueden instalar en ese tipo de suelo que está al lado, pero un poco más, 50 metros para allá está el famoso matadero de Getafe, que está ubicado allá al lado, y ya se dedica a otra opción. Ahí ya está pasando, es una zona que es educativa, y han estado pasando todos los camiones que hablaba Jesús ayer, porque ayer estuvimos hablando de la cuestión de Tecnogetafe, con ese acceso que nunca tuvo hasta el otro día que se acaba de hacer, el acceso que tenía desde la M50, y estaban pasando todos los camiones, que tampoco es que pasaran, no tenían un gran tráfico por el tipo de centros que hay dentro del parque tecnológico de Tecnogetafe. Pero evidentemente era un acceso que además creo que necesita, aprovechando un poco la noticia, aparte de solucionar ese problema de aparcamiento en los días de lluvia, si necesita esa zona, necesita una rehabilitación y un entorno, y sobre todo yo creo que una definición de qué se quiere, porque el Prado Cedinos, apuntaba Jesús, qué se va a hacer con ello, porque en su día fue uno de los pulmones verdes, por llamarle, una zona de esparcimiento de Getafe. Mucha gente no lo conoce porque cuando se hace la M50 se queda allí aislado, claro, y se queda perdido entre la ampliación de la carretera a Toledo, pero es un sitio que de disfrute y de uso de muchos vecinos no hace tantos años. O sea, algunos lo hemos conocido más de jóvenes, otros lo han conocido más disfrutándolo, pero es un sitio de esparcimiento que hoy por hoy está prácticamente olvidado, como no sea por cuestiones de estas. Sí, nosotros en Cruz Roja teníamos una casa de enfermos saharauis y lo utilizábamos muchísimo, porque estas personas
dentro de las casas no precisamente se encuentran muy a gusto. Y siempre que podíamos, pues nos íbamos con la tortilla y poco más, y unos refrescos, y hemos hecho muchísimo uso de ellos. Es verdad que no está en buenas condiciones. Nunca se ha cuidado, ¿eh? Nunca se ha cuidado. De lo que yo recuerdo, poco se ha cuidado al menos. No sé si hay algo, pero poco se ha cuidado. Ahora, lo que sí de lógica es que si hay un colegio y se le permite crecer, tienen que saber que van a necesitar, si a ti te permiten hacer más casas, pues esas casas llevan personas y esas personas luego traen coches, y con el colegio pasa 3/4 de lo mismo. Si está en una zona que no debería haber crecido, deberían haber puesto remedio antes. Que ahora hay problemas, pues habrá que abordarlos. Pero volvemos otra vez a lo mismo de antes. O sea, es que resulta de que esta empresa hace mucho ruido. Pues mire usted, esta empresa lleva aquí 50 años y usted ha hecho la casa hace 20. Con lo cual, ahora, pues hombre, vamos a intentar quitar la empresa de aquí para que no moleste a los vecinos. Pero no venga usted imponiendo y decir, hay que cerrarlo, porque es que resulta de que a mí me molesta. Cuando hicieron las casas ya sabían que ahí había ruido. Y ahora, si no hay sitio para aparcar, ya sabían que no iba a haber sitio para aparcar. Y habrá que buscarlo. Pero también una llamada de atención a los que se permiten el que haya crecimientos desmedidos sin pensar en el día de mañana. Y en este caso, como bien decía Jesús, seguro que hay alternativas, por la vía que debe haberlas, a través de movilidad ciudadana, a través de los sitios adecuados. Que es verdad que cada uno en un momento determinado nos vamos a llamar al concejal de turno o a la alcaldesa, oye, que me pasa esto, que nos pasa lo otro. Y no está mal que ellos también sean conocedores del tema, pero seguro que si lo cogen los organismos competentes, pueden encontrar una solución alternativa. Insisto, porque hay que darle solución a los problemas, pero que mejor evitar que estos problemas se desarrollaran y dieran un lugar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí es una cuestión que esperemos que se solucione, que tanto la Comunidad de Madrid y como decía Jesús, que también se pueda apoyar en eso. Yo creo que es sobre todo porque al final ese entorno necesita que se le dé una vuelta. El entorno del Prado Cedinos, hablábamos de los accesos, todos sabemos por dónde se entra, o sea, hay que ir hasta el polígono de Cobo Calleja, dar la vuelta, poder acceder por ahí. Hay unos túneles que evidentemente no están preparados, pero por los que hemos accedido, pues alguna vez los que hemos ido por allí a caminar o demás, sí, peatonales, que aquello no está en condiciones. Pero sí que es verdad que ahí pues habría que además eso sí creo que corresponde al Consejo de Movilidad en este caso, donde se pudieran plantear esas alternativas. Es decir, el problema cuando haces una gran vía como la M50, lo que haces es aislar una serie de zonas, es lo que ha pasado con el Prado Cedinos. Entonces yo creo que buscar la posibilidad de accesos, por ejemplo, acondicionar esos accesos. Es decir, ahí los que lo conocemos, hay 2 puentes justo debajo de la M50 y llega hasta la zona del sector 3, hasta donde está el apeadero del sector 3. Entonces, ahí hay muchas zonas en las cuales hay que buscar arreglarlas y hacer zonas accesibles. Yo no digo de hacer carreteras, no digo de hacer... Pero bueno, buscar zonas accesibles para que los propios vecinos lo puedan usar. Son caminos de tierra, son sendas pero que se pueden utilizar y dejar un camino bien para caminar. Eso es, para que el vecino pueda... Claro, que primero habrá que arreglar, para ir al menos desde el sector, habrá que arreglar el puente para poder caminar, que no se puede caminar. Claro, el puente desde el sector, el paso, por ejemplo, desde que la estación de Getafe de sector 3 se puede acceder por los 2 lados, otra de las famosas reivindicaciones. Es decir, porque si tú vienes andando del cementerio, puedes llegar andando al cementerio porque ahí sí hay una acera alrededor de la base, pero si quisieras cruzar al otro lado, la carretera no tiene arcén, la carretera que ahora nos obliga a volver para ir hacia el sector 3 no tiene arcén. Es decir, todas esas conexiones, eso sí son cuestiones municipales, dependiendo de quién sea la carretera o no, pero sí los caminos, y habilitar una serie de espacios, toda esa zona donde la barrera de la M50 no se convierte en una barrera, donde los caminos estén en condiciones. Es decir, aquí estamos hablando de pegarnos por el aparcamiento del centro de Getafe, y a lo mejor es que el municipio es un poco más grande, algunos deberían conocerlo un poco más y salir y a todas esas zonas intentar habilitarlas. Es decir, el acceso desde el sector 3, desde el apeadero del sector 3 a pasar por debajo de esos túneles, yo no sé si algún día se podrá pasar en coches o no, pero oye, a lo mejor es que habilitando es el aparcamiento más cercano que hay. Hombre, si se habilitan, no sé si caminos, algo que no tenga problemas de lluvia y demás, acondicionarlos. No, pero es que ya muy lejos. Se puede ir con el coche, porque yo he ido, pero el puente es pequeñito y es un puente de estos como que le suelen llamar de vía pecuaria,
para que puedan pasar las ovejas, para que pueda pasar un los tractor que se habilitan. y poco más. Bueno, pero se pueden habilitar como sendas. Pero como se puede sendas perfectamente. Ciclables, hemos hablado de bicicleta, es decir, mañana cualquiera que pudiera venir desde el apeadero del sector 3 hasta los colegios, hasta el Prado Cedino, incluso en bicicleta se podría acceder, solo hay que arreglar un poquito los caminos, además no se está hablando de grandes obras, de pasar por ahí, hay que tenerlo acondicionado y en condiciones, pues quien dice por ahí, dice igual el paso subterráneo que va al cementerio, es decir, ciertas condiciones... Hay puentes, incluso en Madrid, que son peores que ese. Yo recuerdo uno que está ahí por la China, que tienen un disco, hay que durante un minuto pasamos por un lado, luego otros para otro, pero vamos, ahí ese se las trae también, ese igual dice, ese se las trae. Como vayas con un vehículo un poco altote, ya rozas. Sí. Algunos de esos quedan todavía. Bueno, pues eso, a ver si podemos darle una vuelta al tema del Prado Cedinos y acondicionarlo y volver a recuperarlo. Merecería la pena. No gozamos de muchos espacios verdes en Getafe como para poder, pues... Ese se ha quedado muy encallejonado, pero merecería la pena. Bueno, pues a ver si se puede pensar. Bueno, pues yo creo que hasta aquí. Son las 11:30. No somos tan amenos como lo del debate del Estado de la Nación que están teniendo ustedes en este momento. Del Estado de la Nación, no, el debate de investidura. Que ya no sé lo que digo. El debate de investidura que están teniendo en este momento. Pero bueno, hemos hecho lo que hemos podido. Ya os digo, dentro de un ratito estábamos esperando a que venga Ruth Holgado para contaros toda la rueda de prensa que ha tenido Sara Hernández y el comisario de la policía, y nada, en unos minutos estará aquí Ruth y os contará toda la actualidad de Getafe. Nosotros nos despedimos, ya sabéis que Getafe despierta, volverá ahora en unos minutos aquí con Ruth Holgado, y recordaros que esta tarde a las 6:30 estaremos en directo en el Centro Ágora de Getafe para conocer qué opinan las asociaciones vecinales de la situación de nuestro municipio, de Getafe. Muchas gracias a los tres por haber estado aquí esta mañana. Gracias. Hasta luego.